Hola, mi nombre es Lizeth Ruiz y en este pequeño video presentaré mi propuesta para el área educativa de Colombia Crece, que pretende solucionar el problema de la formación de voluntarios. Antes de comenzar, es importante contextualizarnos un poco con el problema. Al hacer esta labor por amor, nosotros, pese a que no necesariamente somos profesionales en pedagogía o didáctica, somos personas que cuentan con un potencial increíble para la enseñanza. Nos encontramos en un proceso de aprendizaje constante y autoconocimiento en la labor docente que realizamos sábado a sábado. Es dentro del proceso de planear nuestras clases, de organizar las actividades que proponemos, de modificarlas cuando es necesario, de evaluar a nuestros estudiantes, de crear herramientas para abordar los contenidos y de ejecutar los pensum que vamos descubriendo nuestras capacidades como profesores. Todo nuestro ejercicio pedagógico en las aulas de clase es resultado de un continuo ensayo y error en el que cada vez nos vamos adaptando más y de mejores maneras a los contextos de nuestros estudiantes. Sin embargo, pese a todo esto, nuestro accionar no siempre está encaminado de la mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que carecemos de herramientas, conocimientos y criterios suficientes para poder enfocar todos nuestros esfuerzos a un objetivo didáctico en particular. Es importante que ya que la mayoría no nos dedicamos a enseñar como nuestra profesión fundamental, busquemos la manera de que esta carencia de nuestra formación no afecte el proceso educativo de los estudiantes. La razón por la cual muchas veces se dice que no es suficiente tener un conocimiento para poder transmitirlo es muy sencilla. El ser docente es una profesión, no es un oficio. La formación inicial de profesores incluye un componente disciplinar en el que se aprende sobre los objetos, conceptos y procesos que se enseñarán, un componente pedagógico en el que se estudia el fenómeno educativo y sus actores, y otro didáctico en el que se ocupan del qué y cómo enseñar lo aprendido en el componente disciplinar. Dos pilares fundamentales que son transversales a estos componentes son la reflexión y la práctica. Según Muñoz y Rodríguez, en las últimas décadas las propuestas realizadas para la formación de profesores se han encaminado fundamentalmente a procesos de transformación de la propia dinámica formativa. En mi opinión, esto debido a que usualmente los docentes en su quehacer se desenvuelven de manera transversal a estos dos aspectos. La práctica y la reflexión se alimentan entre sí. Es de esta forma que la enseñanza implica una continua reflexión del accionar docente durante el ejercicio de su labor, y la práctica de la enseñanza se mejora por la reflexión continua de las experiencias, resultados, contextos, nuevas teorías, entre muchas otras cosas que constituyen la didáctica. Al no pasar por un proceso de formación inicial, el voluntario de Colombia Crece muchas veces carece de esta capacidad reflexiva característica de los profesionales de la educación. Dos grandes problemas que, en mi opinión, son los más graves de esta situación son los siguientes. En primer lugar está el tomar la experiencia escolar como contexto de aula, es decir, la incapacidad del voluntario de desligar su propia experiencia como estudiante de su ejercicio como docente. En el artículo Saber y práctica en la formación de adultos, el autor del texto afirma: el inmenso modelo escolar y su omnipresencia constituyen un obstáculo para la práctica y para las reflexiones sobre la enseñanza de adultos. En efecto, considero que la influencia que el modelo educativo formal usual ejerce sobre un modelo de enseñanza menos convencional, tal y como es nuestro caso, no siempre es tan positivo, ya que se delimita la visión de lo que se debe enseñar, cómo se debe enseñar y con qué objetivo hacerlo. Pero, ¿cómo se evidencia esta problemática en nuestras aulas? La principal consecuencia de este problema es lo que me he permitido denominar como desconocimiento del contexto, entendiendo el desconocimiento como la carencia del reconocimiento de la importancia del mismo. Según Valero, existen diversos tipos de contextos: contextos situacionales, de interacción, y los que en educación matemática se denominan contextos de problema, que para fines de generalización denominaremos contextos de contenido. La diferenciación entre estos tres tipos de contextos es importante en el proceso de enseñanza, ya que son los que ayudan a un docente a determinar el qué, cómo y para qué enseñar. Usualmente, las metodologías de clase adoptadas por nuestros voluntarios no contemplan las correlaciones que existen entre estos tres. Lo que sucede es que los voluntarios se encuentran en una realidad social, que viene siendo el contexto situacional,
A medida que avanzan en sus clases, conocen cuál es la realidad de sus estudiantes, interactúan con ellos y entablan lazos afectivos. Este vendría siendo el contexto de interacción. Al mismo tiempo, se guían y orientan por la manera en la que están secuenciados los contenidos en los pensum. Sin embargo, la manera en que se seleccionan las situaciones que se trabajan durante las clases, que viene siendo el componente de contexto de contenido, rara vez atiende o se relaciona directamente con los demás factores explicados anteriormente. Esto pasa no porque el voluntario no quiera, sino porque su acercamiento al conocimiento es radicalmente diferente al que sus estudiantes necesitan. Inconscientemente, el voluntario siempre terminará enseñando lo que aprendió y en la manera en que lo aprendió. En este sentido, cualquier voluntario podría preguntarse, ¿y qué tiene de malo enseñar de esa forma? Bueno, si un docente no realiza un proceso de reflexión sobre cómo enseñar para atender a ese contexto del estudiante, no puede existir lo que en pedagogía se conoce como transposición didáctica. Sobre este término, Chevalar nos dice lo siguiente: un contenido de saber que ha sido designado como saber de enseñanza sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto de saber enseñar en un objeto de enseñanza es denominado transposición didáctica. Sintetizando lo anterior, el problema de que el voluntario no sea capaz de reconocer el contexto del estudiante más allá de su propia experiencia escolar impide que se haga un tratamiento adecuado de los contenidos que son llevados al aula. El segundo problema de la falta de formación docente de los voluntarios es la poca o nula reflexión sobre su gestión. En otras palabras, falta más reflexión sobre las decisiones que se toman en el aula o fuera de ella y del impacto que tienen en el proceso educativo de los estudiantes. En el texto, los profesores como intelectuales transformativos, el autor afirma lo siguiente: hay que insistir en la idea de que los profesores deben ejercer activamente la responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos enseñan, sobre la forma en que deben enseñarlo y sobre los objetivos generales que persiguen. El enseñar, al igual que cualquier otra actividad humana, implica que exista pensamiento reflexivo que lleve constantemente al mejoramiento. La principal consecuencia de esta falta de reflexión es que, aunque para muchos no sea evidente, la enseñanza en Colombia Crece sigue el modelo tradicional. El modelo pedagógico tradicional está ampliamente documentado y, sin temor a equivocarme, es el que se reconoce más fácilmente dentro del mundo de la enseñanza. Sin embargo, para efectos del tema que se está tratando, vale la pena señalar que una de las principales características de este modelo es que el centro del conocimiento es el docente. Según Andrade, Suárez y Hernández, en un aula tradicional, la forma en la que se abordan los temas da cuenta de una forma dominante de instrucción conocida como instrucción centrada en el profesor, en la que el profesor es quien habla principalmente. En una discusión es usual que el docente sea quien inicia, quien orienta el rumbo que tiene la misma y el que determina qué se acepta como verdadero para poder finalizarla. Nuevamente, cualquier voluntario podría preguntarse, y es totalmente válido, ¿qué tiene de malo enseñar de esa forma? En teoría no tiene nada de malo, pero para nuestra organización no es lo más adecuado, ya que desde el planteamiento de nuestros principios de acción decidimos apostarle a la educación dialógica. La educación dialógica, al igual que la tradicional, está ampliamente documentada, pero centrándonos en lo que nos interesa, que es el rol del docente bajo este modelo, encontramos que el profesor que educa dialógicamente tiene las siguientes características. La primera, deja de ser el facilitador del conocimiento para convertirse en el coordinador y negociador que permita a los estudiantes llegar a la construcción del mismo. Segundo, es un constructor y resignificador del currículo en el sentido en que deja de ser un simple ejecutor de contenidos para aportar en el diseño, modificación y adaptación del pensum, atendiendo a las necesidades pedagógicas de sus estudiantes. Finalmente, es un transformador de su entorno al propiciar espacios académicos de crecimiento integral estudiantil por medio del diálogo.
Después de caracterizar los focos principales de la formación de voluntarios de la Fundación, es tiempo de presentar la propuesta. Mi propuesta consiste en mejorar los espacios de capacitación. ¿Por qué es necesario? Es necesario que compensemos la falta de formación en pedagogía y didáctica de nuestros profesores. ¿Cómo se modificarían entonces estos espacios? Los espacios de capacitación deben concebirse como espacios de formación del voluntario donde se brinde un aprendizaje significativo y en el que se ataque principalmente la carencia de reflexión. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel dice: el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. En mi opinión, cuando se trata de un conocimiento práctico como es el que tenemos, parte del proceso debe implicar brindar al estudiante, que en este caso son los voluntarios, una experiencia de aula que sea impactante de alguna manera para él. Propongo que se hagan capacitaciones tipo taller en donde se trabajen de dos maneras distintas. Para la primera modalidad se trabajará con experiencias docentes del voluntario. Serían espacios en los que los voluntarios puedan formarse en el quehacer docente desde su propio quehacer, tal y como se planteó inicialmente en este video, para que su práctica se vea enriquecida por la reflexión en torno a la misma. Se me ocurre, por ejemplo, tener espacios como los siguientes: análisis de situaciones de aula, en las que se utilizarían casos reales contados por sus propios protagonistas, observación sistemática de clase o simulación de las mismas, para estudiar cosas como expresión corporal, manejo del tablero, proyección de la voz, comunicación asertiva con los estudiantes, entre otros muchos componentes que podrían ser cada vez menos práctico y cada vez más teórico. Para la segunda modalidad se buscará ubicar al profesor en el rol del estudiante por medio de talleres en los que se genere reflexión sobre los contenidos, las metodologías y la evaluación. Se me ocurre tener espacios como los siguientes: análisis sobre los contenidos, en el que se estudie el conocimiento que se tiene en contraposición del que se debería enseñar. Reconocimiento o conocimiento más bien de materiales y recursos didácticos y utilización de herramientas alternativas de evaluación. Para las dos modalidades de capacitación es de vital importancia que los capacitadores puedan conducir a los voluntarios en una dinámica dialógica, para que implícitamente, o más bien como un efecto colateral, vayamos poniéndolos en contacto con la metodología de clase que buscamos. ¿Cuáles serían los posibles beneficios de asumir un sistema de capacitaciones como el que sugiero? En primer lugar, se amortigua el impacto negativo de la falta de formación docente del voluntario, a darle a su acción el toque reflexivo que le permita dimensionar cuáles son los efectos de sus decisiones en el aula. En segundo lugar, se saca ventaja de los conocimientos prácticos que tenemos, ya que, como lo mencioné anteriormente, nos formamos desde la experiencia. En tercer lugar, se promueve el ejercicio de los principios de acción, ya que se le permite al voluntario vivir la experiencia de formarse en medio de una dinámica dialógica para que le sea más fácil imaginarse cómo implementar este tipo de dinámicas en su clase usual. Y cuarto, se convierte en el aprendizaje en significativo para el voluntario, ya que se parte del conocimiento que él tiene, que en este caso es práctico, para tocar temas teóricos de la formación docente, sin necesidad de recurrir a la formalidad y al tecnicismo de la ciencia. Bueno, eso es todo. Así termina mi presentación. Muchas gracias por su atención.